Previamente estudiamos los alerones, que son superficies principales de control que nos permiten hacer el movimiento de roll, al movimiento alrededor del longitudinal axis. También estudiamos los flaps y los slats, que son superficies hipersustentadoras que nos van a permitir conseguir mejor sustentación en las fases del despegue y el aterrizaje, y también en vuelo cuando queremos hacer vuelo lento. En algunas aeronaves como nuestro MXP-740 Savannah, que es el avión que vamos a utilizar para familiarizarnos con las maniobras en la fase de Private Pilot, en este avión vamos a encontrar que los alerones y los flaps están unidos. Este tipo de superficie lo llamamos flaperón. Además, también podemos darnos cuenta que en la parte frontal del ala se encuentra un slat fijo que llamamos slot y que le permite conseguir una muy buena sustentación en ángulos de ataque elevados. Cuando estamos a velocidad de crucero no hace mucho efecto, pero cuando reducimos velocidad y aumentamos el ángulo de ataque, este slat fijo le permite bajar el avión bastante la velocidad, incrementando el ángulo de ataque sin correr el riesgo de entrar en pérdida. Cuando utilizamos el flaperón en función de flaps, va a bajar toda la superficie, desde el alerón hasta el flap, van a bajar, lo que le va a permitir al avión despegar en muy cortas distancias, conseguir una sustentación bastante buena y también subir con un ángulo de ascenso bastante pronunciado, lo que le va a permitir franquear los obstáculos sin problema. Ya una vez franqueamos los obstáculos, subimos los flaperones y van a quedar solamente en función de alerón. En la aproximación también, al utilizar el flaperón, pues toda la superficie de alerón y flap va a producir hipersustentación. Esto nos va a permitir bajar con un ángulo bastante elevado y también nos va a permitir aterrizar en muy cortas distancias, debido también a que el avión aterriza con muy baja velocidad. Podemos notar también que al bajar el flaperón deja un espacio entre él y la superficie del ala y el perfil del ala, al estilo del flap que utilizamos en el Cessna, que es de tipo ranurado, lo que permite que también se pase aire hacia el upper surface y mejore la sustentación en el área del flaperón. Entonces, las aeronaves que utilizan este tipo de dispositivos flaperones pueden despegar y aterrizar en pistas cortas con un mejor ángulo de descenso y a muy bajas velocidades. En vuelo de crucero, de pronto la desventaja, podríamos decirlo, es que por ser un slat de tipo fijo, un slot, nos va a dar demasiada sustentación y no nos permite alcanzar muy buena velocidad. Pero bueno, son dispositivos que se utilizan en este tipo de aviones deportivos en los que queremos despegar y aterrizar en campos muy cortos, y finalmente son aviones muy divertidos de volar. Y bueno, el objetivo de este tipo de aviación es la diversión, disfrutar del vuelo, hacer maniobras, así que no necesitamos demasiada velocidad. Son aeronaves que utilizamos para cortas distancias, para despegar y aterrizar en campos cortos y de pronto no preparados. Y bueno, estas superficies ayudan muchísimo para conseguir esos objetivos. Como vemos, este MXP del video cuenta con pedales y un bastón. No utiliza yoke. El avión de la escuela es este mismo tipo de avión, pero lo modificamos para que tenga yoke, para que tenga semivolante, y de esa manera nos dé un poquitico más de parecido al Cessna 152 o al Cessna 172, que son los aviones que utilizamos para el entrenamiento hasta la licencia de piloto comercial. En aeronaves de mayor performance también utilizamos el concepto de flaperones. Los flaperones son unas superficies en este tipo de aviones que van a funcionar como flaps en su función cuando los actuamos con el resto de flaps, y también a la vez hacen el movimiento para ayudar a los alerones, debido a que estas aeronaves, por ser demasiado pesadas, hacer un movimiento de roll necesitaría mucha fuerza en la punta del ala y de pronto nos haría demasiado estrés en la superficie del plano. Estos flaperones trabajan de manera autónoma, independiente de los flaps, gracias a que son manejados de manera computarizada en los sistemas del avión. A baja velocidad solamente trabaja el alerón exterior, debido a pues que el impacto del aire no es demasiado fuerte y no produce demasiada tensión sobre el ala, o si no, pues obviamente ese exceso de estrés podría incluso llegar a partir el ala.
Ya a medida que vamos aumentando la velocidad va a empezar a trabajar el alerón interior que se encuentra más hacia el fuselaje. Este trabaja entonces ya a altas velocidades donde la presión del aire va a ser mayor, entonces no necesitamos tanto brazo, tanta distancia desde el fuselaje hasta el alerón para hacer el movimiento y con este simple alerón, con este simple flaperón podemos hacer el control del movimiento de roll en el avión. Entonces este solamente opera a altas velocidades. Cuando nos encontramos en tierra utilizamos los frenos de las llantas, pero ¿cómo hacemos para controlar la velocidad en vuelo? ¿Cómo hacemos de pronto para poder reducir velocidad? Para esto vamos a utilizar otras aletas que se llaman los speed brakes y los spoilers. Los spoilers son estas aletas que encontramos en la parte del upper surface, en el airfoil, en el plano, y que se van a levantar para que se genere bastante resistencia parásita, lo cual va a frenar el avión. Estos se actúan de manera hidráulica. Los vamos a encontrar en ambas alas y su movimiento es simétrico. Los vamos a encontrar cerca del borde de fuga del trailing edge en el upper surface y su movimiento se va a poder realizar de manera manual o automática en algunas aeronaves. Los spoilers también van a actuar en combinación con los alerones para hacer los movimientos de roll. Ejemplo, si queremos hacer un roll a la izquierda, bajamos el alerón derecho, el aire lo golpea, sube el ala, al otro lado subirá el alerón, bajará el ala y démonos cuenta que en la parte superior del ala izquierda se levantan los spoilers. Eso ayuda a hacer el torque para el movimiento de roll, en este caso que estamos girando a la izquierda, para ayudarle al alerón a hacer la fuerza necesaria para hacer el movimiento de roll. Los movimientos de los spoilers en este ayuda a los alerones son muy suaves, son muy poquito lo que se mueven, lo suficiente para que el aire golpee por la parte superior y le ayude a bajar el ala, que le ayude al alerón a hacer ese torque de roll. Cuando vimos los flaps y los slats nos dimos cuenta que se mueven de manera coordinada mediante una palanca que se encuentra en el pedestal central del avión, que la acciona el piloto y al bajar los flaps también bajan los slats. Allí mismo encontramos la palanca de control de los spoilers para hacer la función de speed brake, de frenado del avión, que lo podemos hacer en vuelo para ayudar a reducirle la velocidad del avión en determinadas situaciones que necesitamos hacerlo. Al levantarse los spoilers se va a aumentar la resistencia al avance, resistencia parásita y va a disminuir la sustentación. Eso va a hacer que el avión quiera descender, pero nosotros hablamos el yoke y mantenemos la altura y vamos a buscar la velocidad que deseamos mantener en la situación en la que estamos necesitando reducir velocidad. Este es otro tipo de speed brake que utiliza el Moni Bravo, que levanta unas aleticas y en las cuales va a impactar el aire y va a reducir la velocidad. En aviones de combate también se utilizan en algunos modelos como en este F-15 un spoiler que se levanta en la parte superior del avión impactando allí el aire y ayudando a reducir la velocidad. Otro ejemplo de speed brake es el que tiene este Avro 146 que tiene un par de aletas en el cono de la cola del empenaje que se abren en el momento del aterrizaje y que producen resistencia parásita para frenar el avión. El transbordador espacial también utiliza un tipo de speed brakes utilizado en el rudder, que parece que tuviera doble rudder, se abre hacia la izquierda y hacia la derecha, eso genera resistencia parásita y frena el transbordador. Pero cuando se utilizan estos dispositivos en vuelo, cuando utilizamos los spoilers, normalmente hay dos condiciones. Una, cuando tenemos que hacer descensos rápidamente, descensos no planeados, para bajar a la menor altura posible, por ejemplo en un caso de despresurización, o cuando tenemos el control de tráfico aéreo nos autoriza a bajar rápidamente para aterrizar. Otro caso es cuando tenemos condiciones de mal tiempo y por algún motivo tenemos que bajar rápidamente para evitar el mal tiempo. Pero bien, no todas las aeronaves para hacer estos descensos bastante pronunciados utilizan speed brakes o spoilers. Hay algunas aeronaves como las utilizadas para paracaidismo y maniobras así fuertes, como en el caso aquí tenemos un Pilatus Porter en el que están haciendo lanzamiento de paracaídas y démonos cuenta que él puede bajar casi en picada, controlar el descenso sin necesidad de utilizar dispositivos adicionales. Es la aerodinámica que le permite a este avión, que tiene unas características especiales, poder hacer este tipo de maniobras, de tal manera que pueden lanzar los paracaidistas y pueden bajar casi a la caída libre como lo hacen digamos los paracaidistas para llegar al piso. When I'm with you, zero
Cada aeronave tiene unas características especiales y lo que tenemos que tener en cuenta al estar al mando de estas aeronaves es no sobrepasar los límites estructurales para los cuales fueron diseñados. Y se pueden hacer maniobras bastante pronunciadas como ascensos e incluso descensos en los que se gana buena cantidad de velocidad y sin necesidad de utilizar los spoilers. Esta empresa 0G, por ejemplo, utiliza aviones de tipo comercial, aviones grandes, y efectúa unos vuelos de tipo parabólico, hace ascensos y descensos, ofreciendo la experiencia de cero gravedad. Los que van allí dentro del avión, en el descenso, cuando la velocidad del avión supera la aceleración de la gravedad de 9.82 metros por segundo al cuadrado, los que van adentro del avión pueden experimentar ingravidez. Es una sensación por la cual la gente paga bastante dinero y esta empresa 0G lo hace en este tipo de aviones comerciales. Entonces, digamos, en esos descensos no es necesario utilizar estos spoilers o speed brakes porque precisamente lo que se busca es conseguir velocidad en el descenso para llegar a los límites de cero gravedad. Otros dispositivos que encontramos en algunos aviones son los flag track fairings, que son unas carenas que protegen los mecanismos en flaps, como por ejemplo los tipo Fowler, que son flaps en los que el flap se va a desplazar hacia atrás y va a bajar. En ese movimiento los mecanismos que actúan en el flap pueden quedar al descubierto, generar vórtices, turbulencias y también resistencia parásita. Además que hay que cuidar esos mecanismos, por lo tanto se le instalan estas carenitas, estos dispositivos. Los flag trap fairing son bastante aerodinámicos. Su objetivo es reducir la resistencia parásita y proteger los dispositivos de extensión de este tipo de flaps. Y bueno, ha sucedido que en algún momento en vuelo se desprendió uno de estos dispositivos. ¿En qué le afectaría al ala? Bueno, de pronto, digamos, se puede generar algún tipo de turbulencia allí donde está el dispositivo. Aquí vemos en esta parte del video que se le desprendió, pero no afecta la seguridad del vuelo, realmente no afecta la seguridad del vuelo y lo único es que bueno, nos va a dejar expuesto el mecanismo. En algunas aeronaves también se utilizan los generadores de vórtice. Recordemos que el ala en la parte superior va a ser recorrida por el viento relativo, lo mismo que por la parte inferior. En la parte superior se produciría un aumento de la velocidad del aire, lo que generaría pérdida de presión, y en la parte inferior una disminución, un frenado que produce el ala con el viento relativo, y eso hace un aumento en la presión, lo que nos ayuda también a producir sustentación. Eso sucedería a un ángulo de ataque normal. ¿Qué pasa si aumentamos el ángulo de ataque? El aire que va por abajo, bueno, no va a afectar mucho, le va a golpear más al ala, a la parte del lower surface, y va a empujar el ala hacia arriba. Pero el aire que va hacia arriba, démonos cuenta que las líneas de flujo del aire serían totalmente horizontales. Cuando se acercan al perfil alar, estas líneas tienden a curvarse, a llevar la forma del perfil alar. Sin embargo, pues cuando mayor sea el ángulo de ataque, estas corrientes de aire se van a separar más adelante, y en el punto donde se separan se comienza a producir turbulencia. Esos vórtices nos van a hacer perder una gran cantidad de superficie. Aquí en ese sector se debería producir sustentación en todo este sector, y realmente está produciendo solamente en este sector. Entonces necesitamos atraer la capa límite, necesitamos que esas líneas de aire que están circulando alrededor del perfil en lo posible no se separen, que traten de adherirse a todo el perfil. Para con eso aprovechamos toda la superficie para producir sustentación. Pero como tenemos un ángulo de ataque elevado, al colocar estas aleticas generadoras de vórtice en la parte del upper surface hacia el leading edge, hacia el borde de ataque, entonces nos vamos a dar cuenta que el generador de vórtice trata de atraer la capa límite produciendo un vórtice.
ese vórtice es un ascenso y descenso de aire, que finalmente, pues bueno, va a estar en contacto con el perfil alar y nos va a ayudar a producir sustentación. No irá en línea recta, pero al girar el vórtice, de todas maneras va a estar la capa límite en contacto con el perfil alar. Estos Vortex Generators tienen esta forma y se colocan en esta parte del perfil alar. Son unas aleticas muy pequeñas, pero son bastante eficientes en cuanto a la producción de los vórtices. Démonos cuenta, en el perfil del lado izquierdo hay una turbulencia no controlada. Entonces solo se va a producir sustentación hasta el punto donde se empiezan a generar los vórtices perdiéndose toda esta distancia. Lo que necesitamos es utilizar prácticamente todo el perfil, que el aire se adhiera desde la parte frontal hasta el trailing edge, hasta el borde de salida. Y eso lo conseguimos con estas aleticas, con estos generadores de vórtice que se utilizan en algunas aeronaves. Tuve la oportunidad de volar en un avión, en un Urraco, un ultraliviano muy parecido al MXP 740 que tenemos en la escuela. Y este avión tenía puestos estos generadores de vórtice. La verdad, tratamos de hacerlo entrar en pérdida y no, subíamos el ángulo de ataque hasta el ángulo de ataque crítico y no, el avión no entraba en pérdida. Acá encontramos otras aleticas que normalmente las vamos a ver en las turbinas de los aviones, que llaman los nacelle strakes. Estas aleticas lo que nos van a ayudar es a empujar las corrientes de aire hacia la parte de arriba del ala, ya que cuando el avión está volando, la turbina aspira bastante aire y le roba el aire que va para la parte del ala. Entonces esas aleticas lo que hacen es tratar de dirigir corrientes de aire hacia arriba para que se produzca la sustentación, o si no, el aire que el motor está aspirando nos haría perder bastante sustentación. Esas aleticas dirigen ese flujo de aire y bueno, nos ayudan a que la sustentación mejore en estas aeronaves que tienen los motores en esa posición y que nos pueden quitar bastante aire. Bien, ahora hablemos de un tema bastante importante en el control de nuestro avión en vuelo, que es la pérdida súbita de sustentación o stop. Recordemos que cuando estamos volando a velocidad de crucero, manteniendo la altura, la sustentación es igual al peso. Ahora, si nosotros perdemos velocidad, la sustentación va a disminuir. Recordemos que la sustentación depende de 4 factores. El primero, el coeficiente de sustentación, que está directamente relacionado con el ángulo de ataque. El coeficiente de sustentación va a aumentar a medida que aumentamos el ángulo de ataque hasta que llegamos al ángulo de ataque crítico, que es donde se produce la máxima sustentación, y de inmediato se produce una pérdida súbita de sustentación. Bien, ese ángulo de ataque lo vamos a aumentar a medida que vamos perdiendo velocidad si queremos mantener la altura. Démonos cuenta que en esta fórmula la velocidad es el único factor que está al cuadrado, o sea que lo más importante para que el avión se sostenga en vuelo es la velocidad del aire que va a pasar por el perfil alar, por la parte del upper surface y del lower surface. Es lo más importante. El segundo factor es la densidad del aire. A mayor densidad el avión va a volar mejor, va a flotar mejor, y el último factor sería la superficie del ala. Entonces démonos cuenta que el factor más importante es la velocidad. Cuando hay un cambio de velocidad, la sustentación va a aumentar o va a disminuir drásticamente. Al perder velocidad, el avión, su tendencia natural es bajar la nariz. Y eso es debido a que el centro de gravedad se origina en un punto más adelante del centro de presión, que es donde se origina la sustentación, lo que quiere decir que todo el tiempo el avión va a ser pesado de nariz. Eso se compensa cuando nosotros vamos volando a la velocidad de crucero con un ángulo negativo que va a tener el estabilizador horizontal. Entonces al estar volando el aire lo va a estar golpeando y va a hacerle un poquito de presión a la cola hacia abajo, compensando el tema de que el avión es pesado de nariz. Cuando nosotros perdemos velocidad, el aire ya no va a golpear de la misma manera el estabilizador horizontal, lo que quiere decir que el avión va a bajar la nariz. Siempre la tendencia natural del avión cuando nosotros perdemos velocidad es a bajar la nariz.
Pero entonces, ¿qué sucede si estamos manteniendo la altura, manteniendo la velocidad y en determinado momento reducimos potencia? Entonces, a bordo del avión vamos a tener este instrumento que es el airspeed. Normalmente vamos a estar con la indicación de velocidad en 100 nudos. Y si reducimos potencia, la velocidad de inmediato va a comenzar a descender. ¿Qué sucede? Que de pronto, al bajar la velocidad, supongamos que llegamos a 80 nudos, ya la sustentación no va a ser igual. El avión naturalmente va a tender a descender, pero si yo lo obligo a mantener la altura, jalando del yoke, del timón, lo que voy a hacer es incrementar el ángulo de ataque para aumentar el coeficiente de sustentación. Vamos a tener un mayor ángulo de ataque con esa velocidad reducida. ¿Qué sucede si sigo manteniendo la altura? El ángulo de ataque va a seguir incrementando, la velocidad va a seguir disminuyendo. El ángulo de ataque va a seguir aumentando, la velocidad disminuyendo, y vamos a empezar a llegar a un ángulo de ataque crítico. El ángulo de ataque crítico, entonces, en este avión es de alrededor de unos 18 a 20 grados, es de 45 nudos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en el airspeed es el límite inferior del arco verde. Cuando nosotros dejamos caer la velocidad hasta ese límite inferior del arco verde, se produce la pérdida, el stall. Ahora, hay dos velocidades de stall. Una con el avión limpio, es decir, que no estamos utilizando flaps, que es esa velocidad de 45 nudos. Y hay otra velocidad que es 40, el límite inferior del arco blanco, que sería la velocidad de pérdida cuando estamos utilizando los flaps. Entonces, 45 sería la BS, sería la velocidad de pérdida sin flaps en configuración normal, y 40 nudos sería la BSO o velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje. Entonces, si nosotros llegamos a esa velocidad de pérdida, ¿qué sucede? El ángulo de ataque ya es demasiado crítico. Si de pronto el avión tiene colocados esos dispositivos generadores de vórtice, puede que no entre en pérdida de una manera abrupta, sino que comience a perder altura, ya no se sostiene, comienza a perder altura, pero no cae bruscamente como en una pérdida de sustentación. Si el avión no tiene los generadores de vórtice, entonces al llegar a esta velocidad, de inmediato va a bajar la nariz, de inmediato va a empezar a caer el avión. Antes de entrar en pérdida, vamos aquí llegando a los 45 nudos, primero vamos a escuchar una alarma que es el stall warning. Es una alarmita que nos suena en la cabina, que nos da la advertencia de que estamos próximos a estar en pérdida. Para que reaccionemos y de pronto coloquemos potencia, bajemos un poco la nariz, tratemos de recuperar la velocidad, porque muchas veces estas pérdidas suceden en situaciones críticas, como por ejemplo en el despegue, cuando de pronto despego con un ángulo de ascenso muy fuerte y no cuido la velocidad, puedo entrar en pérdida y estoy muy cerca del piso, me puedo accidentar. Lo mismo cuando estoy haciendo una aproximación para aterrizar y de pronto no cuido el ángulo de descenso, no cuido la velocidad de descenso, y de pronto que me estoy dando cuenta que me estoy quedando bajito, subo un poco la nariz pero no pongo potencia y llego a la velocidad de pérdida. Entonces es muy crítico esto, es muy importante ponerle cuidado a la velocidad. Entonces cuando estamos próximos a esa velocidad, cuando dejamos caer la velocidad, nos va a sonar esa alarmita y al momento se nos va a bajar la nariz de una forma brusca, eh, y si yo no controlo el avión, si no mantengo las alas a nivel, de pronto puedo también entrar en una barrena. Y una barrena o spin es una tendencia del avión a bajar de manera descontrolada. En los entrenamientos iniciales nosotros no hacemos este tipo de maniobras, hacemos pérdidas de pronto, pero una barrena ya es una maniobra un poquito avanzada que requiere ya un poquito más de entrenamiento. Incluso quienes ya hicieron el programa de Discovery Fly, bueno, ya experimentaron de pronto lo que es una pérdida. A la altura de Bogotá no nos atrevemos a hacer barrenas porque en la barrena del avión siempre tiende a caer bastante, a perder bastante altura, y sería demasiado peligroso a esta altura, y además que volamos muy cerca del piso. Sin embargo, en el entrenamiento de piloto privado tenemos que hacer pérdidas con o sin motor, power on and power off stall. Y aquí, como nos damos cuenta en este entrenamiento, al estudiante haciendo un power off stall,
el Cessna le metió el plano y le entró en barrena. En ese momento el instructor le dijo, mío los controles, él soltó los controles. Recuperar una barrena no es muy difícil. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Una vez el avión entra en barrena, tenemos que identificar hacia qué lado está girando, en este caso a la izquierda. Relajamos los controles, no los jalamos para no hacerlo entrar en barrena plana, aplicamos el pedal contrario, es decir, el pedal derecho, y colocamos potencia y nuevamente recuperamos el avión.